Bueno, continuamos con la clase de sangre y hematopoiesis. Vamos a hablar ahora específicamente de la hematopoiesis. Hematopoiesis es la formación de los elementos formes que van a conformar la sangre, ¿sí? Hemato significa sangre, poiesis significa formación. Entonces, vamos a definir a la hematopoiesis como el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre, que son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, a partir de un precursor celular común e indiferenciado, conocido como célula madre hematopoyética multipotente, unidad formadora de clones o hemocitoblasto. También la podemos llamar en inglés como stem cell. Entonces, en este gráfico, lo que vemos es esta madre multipotencial hematopoyética, ¿sí? Recuerden que multipotencial significa que tiene la capacidad de diferenciarse en distintos tipos celulares. Teníamos un estadio anterior, que es totipotencial, que son las células embrionarias cuando recién se están formando el embrión, que van a ser totipotenciales, es decir, que van a tener la capacidad de transformarse en todos los tipos celulares del organismo. Estas células madre ya perdieron capacidad de generar algunos tipos de tejidos y van a ser específicas del tejido sanguíneo. Entonces, partiendo de esta célula madre multipotencial, va a dar origen a dos líneas celulares. Van a estar la línea mieloide, ¿sí? De las cuales se van a derivar todas estas células que ahora vamos a desarrollar, y después va a estar la línea linfoide, que va a dar lugar a la serie de los linfocitos. Los linfocitos, como vimos, pueden ser de la estirpe B, que una vez activados van a dar lugar a la formación de las células plasmáticas, que son las formadoras de anticuerpos, y los linfocitos T. También tenemos otro tipo de linfocitos que se llaman natural killer. Por otro lado, la serie mieloide va a estar compuesta por los megacariocitos, que los vamos a ver ahora cuando veamos médula ósea, que son células gigantes multinucleadas que van a dar lugar a las plaquetas o trombocitos. Recordemos que los megacariocitos no se van a encontrar en el torrente sanguíneo, en la sangre periférica, sino que van a estar simplemente en la médula ósea liberando partículas de su citoplasma que van a dar lugar a las plaquetas del torrente sanguíneo periférico. Por otro lado, a ver si puedo poner. Por otro lado, vamos a tener la serie eritrocitaria, que va a dar lugar a los glóbulos rojos, a los mastocitos, y después vamos a tener una célula progenitora de mieloblastos, que va a dar lugar a toda la serie de los granulocitos, ¿sí? Basófilo, neutrófilo o eosinófilo, y también a los monocitos que una vez que arriban al tejido conectivo van a dar lugar a la formación de macrófagos. Este es un esquema un poco más detallado de cuáles son las distintas células madres, ¿sí? Los distintos estadios de los precursores de las células sanguíneas. La única diferencia relevante con la anterior es, por ejemplo, que acá se menciona que hay una célula madre común para la formación de los neutrófilos y de los monocitos. Si recordamos, las funciones de estas dos células son las que participan del sistema fagocitario en la inmunidad celular. Esto lo vamos a ver en más detalle cuando estudiemos tejido linfático. Otra cosa para remarcar es la presencia de los reticulocitos como células antecesoras de lo que son los eritrocitos. Acá el reticulocito ya perdió su núcleo, pero tienen rasgos distintivos que lo diferencian del eritrocito maduro. En el caso de ciertas afecciones en las que hay una demanda exacerbada de eritrocitos o que podemos llegar a tener, por ejemplo, una hemorragia o algún tipo de anemia en donde la producción de eritrocitos, la demanda de producción de eritrocitos es mayor a la normal, podemos ver en el torrente sanguíneo un aumento de la cantidad de reticulocitos circulando. ¿En dónde se va a desarrollar la hematopoiesis? En lo que conocemos como tejidos hematopoyéticos. ¿Cuáles son? Bueno, van a ir cambiando a lo largo de la vida del individuo. En una primera etapa, en la etapa embrionaria, vamos a encontrar que el tejido hematopoyético está principalmente representado por el saco vitelino. Más adelante, esta función la va a tomar el hígado, el vaso, y luego esta función la van a cumplir
la médula ósea de los distintos huesos. En el estadio fetal, esta función se encuentra en todos los huesos que están marcados en rojo, ¿sí? en todos los huesos fetales, incluyendo la calota del cráneo, pero a medida que el individuo crece, esa función se va restringiendo a algunos sitios en particulares. Acá lo vemos en el individuo adulto, vamos a ver que principalmente se va a desarrollar en el esternón, en las crestas ilíacas, en las cabezas de los fémurs y del húmero, también en las costillas y en las vértebras de la columna. El tejido hematopoyético del que vamos a hablar en esta clase es la médula ósea. La médula ósea la vamos a encontrar, como vimos cuando estudiamos hueso, en el interior de la parte esponjosa de los huesos largos. ¿Sí? Va a estar dentro de lo que llamamos hueso compacto. ¿Sí? Vamos a tener acá esta zona de hueso esponjoso, en donde vamos a encontrar a los progenitores de las células o de los elementos formes de la sangre. También vamos a encontrarlo en lo que se llama el canal medular de los huesos largos, pero que a lo largo del crecimiento, a medida que van pasando los años, esta médula se transforma, o sea, se va reemplazando por materia grasa y se va a transformar en lo que llamamos médula amarilla, justamente por el color que le va a otorgar la presencia de adipocitos. Entonces, para un individuo adulto, como habíamos mencionado anteriormente, las zonas en donde mayor hematopoiesis vamos a encontrar es en la zona de las epífisis de los huesos largos. Acá podemos ver un corte transversal de un hueso femoral en fresco, ¿sí? Donde podemos ver una zona amarilla y una zona roja de hueso trabecular con restos todavía de lo que es el tejido hematopoyético. Bien, ¿cómo observamos entonces la médula ósea al microscopio óptico? Vamos a encontrar dos zonas bien diferenciadas, que son la zona vascular y la hematopoyética. La zona vascular va a estar representada por el sinusoide, que es un tipo especial de vaso sanguíneo que va a estar intercalado entre una arteria y una vena, con lo cual cumple una función de capilar. ¿Sí? Esto es un capilar sinusoide. ¿Cuál es la característica de los sinusoides? Los sinusoides tienen un recorrido tortuoso, ¿sí? Y van a tener, en este caso en particular, en la médula ósea y en otros tejidos hematopoyéticos, ¿sí? Otros tejidos linfáticos, perdón, tienen la característica que su membrana basal es discontinua. En ciertas zonas es discontinua. Ahora vamos a ver cuáles son las implicancias de esa discontinuidad en la membrana basal y por qué es importante que así sea. Entonces, esta zona blanca que tenemos acá la podemos relacionar con un sinusoide de la médula ósea, y lo que podemos ver son un gran puntillado basófilo que normalmente nosotros cuando vemos puntillado basófilo empezamos a pensar en núcleos, ¿sí? Con lo cual podemos pensar que es una zona de una gran celularidad, ¿sí? Vamos a tener muchísima cantidad de células, pero también empezamos a ver estos puntos blancos bien redondeados, ¿sí? Que ahora vamos a ver que son inclusiones lipídicas correspondientes a células adiposas, ¿sí? A adipocitos. Vamos a ver entonces a mayor aumento. Como dijimos, la médula ósea va a estar dentro del hueso, con lo cual muchas veces en los preparados podemos encontrar fragmentos de tejido óseo, ¿sí? De láminas óseas, y como habíamos dicho, vamos a encontrar una gran celularidad por dentro de los espacios delimitados por estas trabéculas. Como habíamos mencionado también, vamos a tener espacios vacíos, ¿sí? Que corresponden a adipocitos que empiezan a ocupar esta médula ósea. Una nueva imagen donde volvemos a ver las trabéculas óseas del tejido óseo, podemos ver también osteocitos, y por dentro de estas trabéculas vamos a encontrar lo que llamamos el tejido hematopoyético. Empezamos a reconocer algunas células, principalmente vamos a encontrar este tipo de células más grandes, que son las células progenitoras de las plaquetas que habíamos mencionado, que se llaman megacariocitos. Esas son
son prácticamente las únicas células que vamos a poder reconocer en algún preparado histológico de médula ósea, ya que los distintos progenitores de las series, tanto mieloides como linfoides, en los distintos estadios son poco diferenciables para el ojo que no está entrenado. No es fácil encontrar diferencias o poder diagnosticar qué tipo de células estamos viendo si no estamos acostumbrados a verlas. Bien, entonces, en este esquema tenemos una descripción de lo que es la luz del sinusoide, ¿sí? Que es la zona a donde se van a liberar las células una vez que han llegado a su maduración. Entonces, las células sanguíneas se van a ir madurando a lo largo del tiempo y una vez que llegan a su estadio maduro, se van a liberar al torrente sanguíneo a través de estos capilares sinusoides. Habíamos dicho que la membrana basal de estos capilares era discontinua y precisamente en esas zonas de discontinuidad de la membrana basal es donde las células maduras que ya cumplieron el proceso de hematopoiesis van a encontrar un espacio por donde ingresar al torrente sanguíneo. No lo hacen de manera transcelular, sino que lo que se sabe ahora es que se hace a través de las células endoteliales, la membrana plasmática de la célula endotelial, que está en contacto con la zona eritropoyética, se va a fusionar con la zona de la membrana plasmática que está en contacto con la luz del sinusoide, ¿sí? Y se va a formar un poro transitorio por el cual van a pasar estas células sanguíneas. Es decir, no es que la célula sanguínea va a pasar por el costado de la célula, no, porque vamos a tener uniones celulares que nos van a impedir ese traspaso, sino que se van a formar poros transitorios por uniones de las capas lipídicas en la zona de la luz del sinusoide y la zona hematopoyética, y a través de ese poro transitorio, o sea, a través de la célula, ¿sí?, transcelular, van a llegar al torrente sanguíneo las células sanguíneas maduras. Acá tenemos un nuevo esquema en donde se ejemplifica lo que acabamos de conversar. Tenemos esta zona, ¿sí? Tenemos una célula madre, un stem cell, que se va a ir diferenciando. Acá, por ejemplo, esto es un neutrófilo, ¿sí? La maduración de un neutrófilo, y va a llegar hasta la zona del sinusoide. Y si bien acá no se ve bien que esto es un poro transitorio de esta célula, ¿sí?, todo esto correspondería a una misma célula, y esto sería el poro que se hace a través de la célula endotelial para acceder al torrente sanguíneo. Acá tenemos un megacariocito que va a estar liberando fragmentos de su citoplasma al torrente sanguíneo. Recordemos que las plaquetas no son células propiamente dichas, sino que son fragmentos de citoplasma rodeados por membrana plasmática, liberadas desde los megacariocitos. Acá tenemos el último ejemplo, una célula madre que va a dar lugar a un glóbulo rojo. Acá tenemos un reticulocito, que es el último estadio de maduración previo a la forma madura del eritrocito, donde está expeliendo, ¿sí?, escupiendo de alguna manera ese núcleo, y una vez que lo despide de su interior, ya va a considerarse un eritrocito maduro y pasa al torrente sanguíneo. Tenemos también, vamos a encontrar fibras reticulares en todo lo que llamamos el estroma de la médula ósea, y podemos encontrar macrófagos que muchas veces están cerca de lo que llamamos nidos de formación de glóbulos rojos, porque en el momento en que el eritrocito pierde su núcleo, el macrófago lo engulle, lo fagocita, ¿sí?, para su degradación. En esta fotografía, microfotografía de un preparado de médula ósea, lo que vamos a ver son marcados con S los sinusoides sanguíneos. Vamos a encontrar marcados con SP, son la serie plaquetaria, son los megacariocitos que habíamos mencionado anteriormente, y que dijimos que son básicamente las células más fácilmente reconocibles en la médula ósea,
dado su tamaño y muchas veces su proximidad a los sinusoides. Si bien en esta fotografía no se puede delimitar bien el sinusoide, podemos ver que aquí donde está marcado tenemos este megacariocito. Y después tenemos las zonas, ¿sí?, o nidos de producción de lo que sería la serie roja y la zona de producción de la serie blanca. Podemos ver, ¿sí?, las características morfológicas de estas células, que son bastante similares entre sí, y que forman entonces lo que conocemos como un nido. En esta última foto encontramos de nuevo entonces marcado con amarillo, tenemos delimitados lo que son los sinusoides, con gran cantidad de eritrocitos. Ya podemos distinguir esa forma característica de disco bicóncavo de los eritrocitos. Vamos a reconocer los adipocitos, ¿sí?, grandes masas sin contenido celular, que corresponden a las gotas de grasa, y también podemos encontrar estas células que podemos llegar a caracterizar como un megacariocito. Después vamos a tener de nuevo las distintas células componentes de la zona hematopoyética de la médula ósea. Bien, para finalizar entonces vamos a comentar un poco algunos cuadros clínicos que podemos relacionar con todos los temas que estuvimos viendo a lo largo de la clase. Vamos a empezar por un tema muy importante que nos interesa que se lleven de esta clase, que es la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que no presenta color, no presenta olor y tampoco va a tener sabor, es decir que no tiene lo que se llaman propiedades organolépticas, es decir que uno no los puede identificar a través de los sentidos. Entonces no es lo mismo que, por ejemplo, el humo, que uno lo va a sentir olor a quemado, o lo va a ver porque tiene el típico color negruzco, no es lo mismo que el gas natural, el gas metano, al cual se le suele agregar un olor característico para que uno pueda identificar cuando hay un escape de gas, una pérdida de gas, y ponerse a salvo. En el caso del monóxido de carbono, esto no existe, entonces la única manera de detectar la presencia del monóxido de carbono es a través de detectores de monóxido. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener en el caso de una intoxicación aguda por monóxido de carbono? Van a estar relacionados principalmente al sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a tener cefaleas, podemos tener náuseas, vómitos, vamos a tener lo que se llaman parestesias, que son el típico hormigueo, ¿sí?, sensaciones extrañas, sensaciones como de irritación también. Se puede presentar un cuadro de insomnio, y digamos, cuando ya la intoxicación es grave, hay una pérdida de la conciencia y puede llevar también a un infarto agudo de miocardio. ¿Cómo es? Bueno, a ver, ¿en dónde encontramos monóxido de carbono? El monóxido de carbono se produce en cualquier situación de combustión incompleta. La combustión incompleta termina liberando esta partícula, este gas, y se da, por ejemplo, en todos los artefactos que nosotros tengamos para calefaccionar o para generar calor que sean a gas, por ejemplo las hornallas, el horno, el calefón, una estufa, ¿sí? Es importante que las estufas tengan una salida al exterior, ¿sí?, lo que conocemos como estufa de tiro balanceado, y si las estufas no tienen este tipo de salidas, sería de buena práctica poner algún detector de monóxido. Otra propuesta siempre es dejar una pequeña ventilación abierta, como puede ser una ventana, que esté más o menos 5 centímetros abierta. Eso permite que el aire ingrese a la habitación o al ambiente que está siendo calefaccionado o que puede llegar a tener una contaminación por monóxido, y entonces eso evita la intoxicación por este gas. Como vemos en la filmina, el monóxido de carbono tiene 250 veces mucha más afinidad que el oxígeno con la hemoglobina. Como habíamos visto, la hemoglobina es una es una proteína que está formada por 4 globinas, ¿sí?, que tiene en cada una de esas subunidades un grupo hemo. El grupo hemo tiene un hierro, un átomo de hierro, que es el encargado de unirse al oxígeno o al dióxido de carbono.
La unión tanto al oxígeno como al dióxido de carbono es una unión reversible, que es lo que le permite a la hemoglobina cumplir su función de transportadora de gases. Si esta unión fuera irreversible, una vez que el oxígeno se uniera a la hemoglobina, ya no lo podría liberar, y entonces no se lo podría llevar al tejido que lo necesita. La diferencia entonces del monóxido de carbono es que el monóxido de carbono tiene una unión irreversible con la hemoglobina, con este grupo hemo. Una vez que se une, ya no se puede liberar, y entonces es como que tenemos anulada esa hemoglobina para participar del intercambio gaseoso. Esto conlleva a un cuadro de asfixia, ¿sí? La asfixia es el impedimento de ejercer la respiración. No va a haber respiración a nivel tisular, ¿sí? Recordemos que el ingreso de aire a los pulmones se llama ventilación, la respiración es el intercambio gaseoso. Entonces, como tenemos esta hemoglobina ocupada con una molécula de monóxido de carbono de manera irreversible, estas moléculas ya no van a poder participar en el intercambio gaseoso, y esto va a determinar un cuadro de asfixia que puede conducir a la muerte. Otro cuadro que podemos relacionar con la hemoglobina. Bueno, habíamos visto que los valores normales de la hemoglobina para los adultos ronda para el hombre entre los 14 y 17 gramos por decilitro, y para la mujer entre 12 y 15 gramos por decilitro. En los niños ese número varía según sea un recién nacido o un bebé, ¿sí? Entre 14 y 24 o 9,5 a 13 gramos por decilitro en los niños un poquito más grandes. ¿Qué pasa cuando esos valores se reducen? Entramos en lo que conocemos como un cuadro de anemia. Si bien la anemia muchas veces está definida como una disminución del recuento de glóbulos rojos, en definitiva lo que vamos a tener es una cantidad menor de hemoglobina. Entonces, si bien es cierto que cuando uno tiene una reducción del número de glóbulos rojos va a tener una anemia, podemos tener anemias con números normales o casi normales de glóbulos rojos. Esto es porque el número de moléculas de hemoglobina o la calidad de esa hemoglobina se va a ver afectada, y eso va a determinar que el transporte de oxígeno sea menor que el normal. Entonces, como dice en la filmina, se va a manifestar por un hematocrito, que habíamos dicho que hematocrito es el volumen de glóbulos rojos presente en el volumen sanguíneo, ¿sí? El porcentaje de volumen que tenemos de glóbulos rojos en la sangre, o vamos a tener un recuento de hemoglobina bajo. ¿Cuáles son las causas para un cuadro de anemia? Bueno, podemos empezar, por ejemplo, por lo más común, que puede ser una deficiencia de hierro en la dieta, ¿sí? Por problemas de incorporar tanto proteínas como hierro, sobre todo hierro, vamos a encontrarnos con cuadros de anemia. Otra causa puede ser una hemorragia. Claramente, cuando uno está perdiendo sangre, está perdiendo glóbulos rojos, y si bien la hemorragia en algún momento frena, lo primero que vamos a recuperar para mantener la volemia va a ser el volumen plasmático de la sangre, pero vamos a tardar un tiempo más en regenerar toda la cantidad de glóbulos rojos que perdimos, ¿sí? Digamos, es intuitivamente fácil de imaginar, ¿no? O sea, uno puede extraer del líquido tisular, puede extraer ese líquido para recuperar la volemia, pero generar células que reemplacen a todas las que perdimos, porque piensen que una hemorragia puede ser importante, puede incluir muchos mililitros, recuperar esa cantidad de glóbulos rojos va a demandar a razón de por lo menos días, ¿sí? Entonces podemos tener un pequeño cuadro de anemia causado por una hemorragia. Eso en el caso de que sea una hemorragia grande o aguda. También podemos tener hemorragias de tipo crónicas, ¿sí? Como puede pasar, por ejemplo, es muy común en el cáncer de colon, que haya pequeñas hemorragias que no se detectan y cuyo no es un síntoma, es un signo de laboratorio, ¿sí? El primer signo de laboratorio es una anemia crónica, inexplicada, entonces uno tiene que buscar una lesión a nivel intestinal, que puede ser un tumor o también pueden ser ulceraciones, y eso ser una causa oculta de una pequeña anemia, o a veces es una anemia un poco más importante, pero es una anemia crónica, ¿sí?
Otra causa puede ser un aumento en la velocidad de destrucción de los hematíes por diversas condiciones que ahora vamos a mencionar. Y una última es la alteración en la producción de los glóbulos rojos. Un ejemplo de esta condición es la talasemia, que es un trastorno sanguíneo hereditario. Por lo general los pacientes suelen tener antecedentes familiares de talasemia y se forma una hemoglobina anormal que va a generar que el glóbulo rojo, ¿sí?, tenga una forma anormal y que sea mucho más frágil y termine en la hemólisis. Existen dos tipos de talasemia, la mayor y la menor, la mayor siendo la más grave, la más severa, que si no se diagnostica a tiempo y es tratada, puede también conducir a la muerte. Como habíamos mencionado, otra de las razones por las cuales podemos tener una destrucción de los eritrocitos es la conocida como esferocitosis, que es una patología característica de los glóbulos rojos cuya espectrina, ¿sí?, que era la proteína que habíamos visto que ayudaba a que el glóbulo rojo mantuviera su morfología característica de disco bicóncavo, tienen alteraciones estructurales, con lo cual la forma del eritrocito se transforma en una esfera. Esta nueva forma de los eritrocitos es reconocida por el sistema fagocitario y van a ser degradados con la consecuente anemia hemolítica. Bien, para terminar vamos a hablar de los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos se clasifican en A, B, AB y 0 u O, que es lo que se conoce el sistema agua. Esta clasificación surge de la presencia de ciertos antígenos en los glóbulos rojos que conocemos como O, como A y como B. Como vemos en la filmina, el antígeno O está formado por tres azúcares, ¿sí?, tres hexosas, que son la N-acetilglucosamina, la galactosa y la fucosa, y es un antígeno que va a estar presente en los glóbulos rojos de todas las personas, ¿sí? No importa el grupo sanguíneo al que nos refiramos, el antígeno 0 u O va a estar presente en la superficie de todos los glóbulos rojos. Lo que va a variar es la presencia o la ausencia de estos glúcidos, ¿sí?, que son los antígenos A y los antígenos B. Como vemos, tanto el A como el B son muy parecidos al O, simplemente que tienen una hexosa más, ¿sí? El grupo A va a tener una N-acetilgalactosamina y el grupo B va a tener una segunda galactosa. Entonces, según la presencia o ausencia de estos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, las personas van a tener un grupo sanguíneo de tipo O 0, en el caso que el único antígeno que tengan presente sea el antígeno O. Pueden tener un grupo sanguíneo A, cuando tienen, además del antígeno O, tienen presente el antígeno A. Pueden ser B, y también se puede dar que tengan tanto el A como el B transformándose en un grupo sanguíneo AB. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria. Ahora, digamos, no hace falta que el antígeno, digamos, ahora antígeno se considera a cualquier molécula que pueda generar una reacción inmunitaria y no necesariamente un agente externo, ¿sí? Porque tenemos situaciones de autoinmunidad en donde antígenos que pertenecen a nuestro cuerpo son reconocidos como externos o como extraños, ¿sí?, a pesar de que son parte de nuestro cuerpo, y van a desencadenar una respuesta inmunitaria con la consiguiente producción de anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la implicancia de esto? Acá tenemos un resumen. En este glóbulo rojo, un paciente, una persona, ¿sí?, que tenga grupo A, ¿sí?, el grupo sanguíneo A, va a estar representado acá con estos antígenos, ¿sí?, que son los del grupo A, como está marcado acá abajo. Los del grupo B van a tener los antígenos B, los del grupo AB van a tener los antígenos, los dos tipos de antígenos, y como habíamos dicho, el grupo O va a presentar solamente los del grupo O. Acá, digamos, no están representados, pero en definitiva todos estos glóbulos rojos también tendrían que tener los antígenos del grupo O. ¿Qué pasa?
Cuando uno entra en contacto, si una persona del grupo A entra en contacto con sangre del grupo B, va a encontrarse con glóbulos rojos que tienen esta corona de antígenos. Entonces el cuerpo lo va a reconocer como un cuerpo extraño y eso puede llevar a que se desencadene una respuesta inmunitaria contra esos glóbulos rojos extraños que se están metiendo en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, cuando uno recibe una transfusión de un grupo que no es el propio, puede desencadenar, ¿sí?, una respuesta inmunitaria que va a terminar en definitiva con la destrucción de todos esos glóbulos rojos, que en principio es lo que uno necesitaba si le estaban transfundiendo sangre, y va a desencadenar además una respuesta inmunológica muy severa que puede llegar a la muerte. Entonces, el tipo de anticuerpos que vamos a tener cuando recibe una transfusión una persona del grupo A con antígenos que sean del grupo B, tanto de una persona del grupo B como del grupo AB, va a ser un anticuerpo anti-B. Lo opuesto va a pasar para la gente del grupo B. Una persona con el grupo B va a generar anticuerpos contra el grupo A. En cambio, el grupo AB, como podemos sospechar, al tener en sus propios glóbulos rojos tanto el antígeno A como el antígeno B, va a reconocer como propios cualquiera sea el glóbulo rojo que le transfundan. Por último, en el otro extremo vamos a tener el grupo 0 o grupo O, que como no presentan en su superficie ninguno de estos antígenos, tanto los antígenos del grupo A o del grupo B van a aparecerle como extraños. Un último detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer las compatibilidades entre dadores y receptores sanguíneos son las proteínas responsables del grupo RH, ¿sí? El grupo RH también puede ser positivo o negativo según la presencia de este factor, del factor de Rhesus. Entonces, incluimos una complejidad más a la ecuación de dador-aceptor. Vamos a tener que el grupo sanguíneo A positivo, ¿sí?, le va a poder donar a todos aquellos que tengan un antígeno de tipo A, pero a la vez tienen que ser positivos, ¿sí? Y por el contrario, puede recibir de todos aquellos que tengan antígenos de tipo A o que no tengan antígenos, y puede recibir tanto de personas con factor RH positivo o negativo de esos grupos sanguíneos. Entonces, en resumen, aquella persona que tenga un grupo sanguíneo cero negativo u O negativo, lo que significa es que sus glóbulos rojos van a tener solamente el antígeno O y no van a presentar el factor RH en su superficie, con lo cual esos glóbulos rojos no van a generar una respuesta inmune en ninguna persona que reciba ese tipo de sangre. Por eso se lo considera el donante universal. En la vereda opuesta vamos a tener al grupo AB positivo, ¿sí?, que al tener en sus propios glóbulos rojos todos los antígenos posibles que pueden desencadenar esta respuesta inmune, puede recibir sangre de todos los demás grupos y factores y no va a tener una respuesta inmune. Entonces, cero positivo, dador universal, AB positivo, receptor universal. Bueno, y con esto terminamos la última clase de esta serie de videos sobre el tejido sanguíneo. Espero que les haya resultado de utilidad y nos vemos en los prácticos.